Desde el santuario del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Valle, Catedral y Basílica, buenas tardes a todos. Para el día de hoy se sugiere meditar sobre la fe que nos impulsa a caminar hacia la meta final, que es el cielo. La fe cristiana tiene dos momentos. Por un lado, creer, aceptar una verdad que no surge del ejercicio de la razón humana, sino que le es inspirada en el bautismo. Y así tenemos la certeza de las cosas que no se ven. Tenemos sí un contenido, un concepto, una doctrina. Hay algo que saber para poder actuar. Pero la fe en su operatividad también es la confianza en que lo que se nos dijo es verdad, lo que trabajamos es posible y que el premio final es cierto. Esos dos momentos en un solo acto, así como el amor es uno solo, pero se divide en el hecho de saber, puesto que se refiere al bien, si es un bien para mí, como todos los seres vivientes, o como Dios, hacer libremente el bien. Y ambas cosas se llaman amor. El contenido de una verdad es la fe. Y lo que me impulsa a esa verdad también le llamamos fe. Decía Jesús, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y le dijeran a la higuera, trasplántate en el mar, ella les obedecería. Es la fe que aún lo que parece imposible, lo que parece hasta ridículo, si Dios lo propone, nos pone en movimiento. La fe no es una anestesia. Yo creo, doy todo por hecho, no trabajo, Dios va a hacer toda la cuestión. También en la fe se puede pecar por exceso y por defecto. O la credulidad, creer todo lo que me dicen, o la incredulidad, no aceptar nada de lo que me dicen. Son dos vicios opuestos a la virtud de la fe. Pero si hablamos de Dios mismo, porque yo todo lo que aprendí, lo aprendí porque Él que me lo enseñó. Se supone que le he creído a esa persona. Algún comedido los ha hecho callar. Era mejor lo que estaban haciendo ellos, pero ya que no me queda otra, voy a seguir meditando. Ojalá que no los entretengan, vaya a saber de dónde vienen. La fe que moviliza, la fe que no hace que nos quedemos quietos. Y así lo vamos viendo nosotros a lo largo de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. Empieza Abraham en Ur de los Caldeos, el actual Irán, y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, yo te voy a indicar dónde vas a ir. Y Abraham inmediatamente junta todos los petates y se va hacia la tierra de Canaán, se moviliza. Y allá está transhumando en la tierra, como tenía animales, iba buscando siempre los buenos pastos, en movimiento permanente, el campamento que se guiaba de acuerdo a la fertilidad de la tierra, pero no estaba quieto. Luego sus descendientes, Isaac, Jacob,
en pleno movimiento. Jacob que vuelve a Harán, donde había venido su abuelo, y de allá vuelve a la tierra prometida. Cuando arribamos al segundo libro de la Biblia, están los judíos 430 años ya esclavos en Egipto, y Dios le dice a Moisés, vete a sacar a mi pueblo de ahí. Y dice Moisés, en medio de esa fabulosa religión de los egipcios, maravillosa en el arte, en toda su potencia económica, yo le voy a ir a decir que tienen que salir de ahí. Me van a preguntar tu nombre. ¿Qué les digo? Yo soy. Si toman la fe de sus padres, la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, la fe en Dios, no en un ídolo, se van a poner en movimiento. Y es la fe la que los hace salir de Egipto 40 años en el desierto, dando vuelta por el desierto, 40 años. Finalmente se movilizan con Josué, que cuando él hereda el gobierno de Moisés, hace un pacto. Vamos a cruzar el río. Ahí Dios pacta con ustedes. Si tienen fe, mi familia y yo vamos a servir a Dios. ¿Ustedes qué dicen? También nosotros. Siempre un acto primario de fe. Era la fe cuando salieron de Egipto, que Moisés los llevó al monte Sinaí, Dios se manifestó, y entonces sí, a partir del acto de fe, Israel pasa un tiempo de purificación en el desierto. Josué conquista la tierra desde la fe. La carta a los hebreos va a ser una larga cadena siguiendo el Antiguo Testamento, como por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe los jueces de Israel, por la fe los reyes ungidos y más que todo los profetas que creen en Dios y hablan de Dios. Toda esa fe va a desembocar en San Juan el Bautista. Juan el Bautista recibe de Cristo recién concebido la fuerza del Espíritu Santo. El texto de San Lucas dice que una vez que llegó la plenitud de los tiempos, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un príncipe de Israel llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel ingresa en su presencia, trae un mensaje del cielo, un mensaje rarísimo. Ella estaba comprometida en matrimonio, lista para casarse. 15 años. Dios quiere que sea su madre. Rarísimo el mensaje. Si esa adolescente no hubiera estado desde su comienzo llena de gracia, es una pregunta que todavía tratamos de entender, una pregunta difícil. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? En el transcurso de la vida de la Iglesia, las primeras herejías, o sea, las equivocaciones al tratar de entender a Cristo, fueron los maniqueos. Mani era un pensador que, como usted y yo habían descubierto, que la realidad está bipolarizada. Frío, calor, áspero, suave, húmedo, seco, espíritu, materia, varón, mujer. Y él puso dos listas, una de un lado y la otra del otro, y abajo puso bueno o malo. El último enfrentamiento. El problema es que lo áspero, lo oscuro, lo agrio, lo desagradable, lo mujer, igual malo. ¿Se da cuenta el peso que esa ideología tuvo? Que no la podemos sacar de encima. Ser mujer es ser malo, como ser agrio, amargo, oscuro, etc. Y en la otra lista, lo tibio, lo suave, lo luminoso, lo agradable,
lo espiritual varón, o sea, bueno. Una ideología que sigue penetrando en el modo, todo el tema del machismo y el feminismo es la lucha contra el maniqueísmo, contra una concepción de grieta de la historia. Eso también empezó a influir sobre el cristianismo naciente. Y decían, Dios es espíritu purísimo, el hombre es carne con contracciones, con jugo, esa cosa asquerosa. ¿Cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo lo supremo, lo máximo, se va a hacer una criatura tan miserable como nosotros? Y empezaron por negar la humanidad de Cristo. Curiosamente, que era lo que primero se veía. ¿Cristo es Dios? Sí. Pero hombre, no. Parecía hombre. Se presentó igual que los ángeles con figura humana. Ah, claro. Entonces, parecía que nació, parecía que vivió, parecía que murió, parecía que resucitó. Entonces el mundo no está salvado. Y para peor, Él fingió sufrimiento y nos obliga a llevar la cruz a nosotros. El maniqueísmo fue inmediatamente condenado por la Iglesia y todas esas corrientes de las cuales un obispo de ese momento, Nestorio, iba por el lado de esta ideología. La Iglesia lo declara hereje y lamentablemente Mahoma, que pensaba conocer el cristianismo para incorporarlo en el Corán, se encontró con un obispo hereje. Y por eso el mundo musulmán no acepta la encarnación del Hijo de Dios. Son cosas que van sucediendo. La Virgen, el acto de fe supremo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Te parece difícil? Ahí tienes a tu pariente Isabel, la que era considerada estéril, ya se encuentra en su 6º mes de embarazo, que es embarazo de Juan el Bautista, porque nada hay imposible para Dios. Y la Virgen acepta. La misma fe que ella puso para que el Hijo de Dios se encarnara, es la que usted pone para entender que Cristo está en la Eucaristía. El mismo con otro cuerpo, el cuerpo sacramental. Por eso para el cristiano, que si creemos en Dios, pero Dios que es Trinidad, la fe es creer en Cristo, es el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, creerle a Cristo, el gran Maestro, cuando nos indica qué somos y hacia dónde tenemos que ir. Pero claro, creerlo por la gracia de Cristo, no por una intuición, una inspiración. Tiene que estar el bautismo, el primero que nos da la fe, y también la esperanza y la caridad, pero básicamente se dice primero y más necesario de los sacramentos, porque sin esa fe no podríamos entender a Cristo, a Dios. Tendríamos una fiducia, o sea, creer en cualquier cosa, en el Equeco, la Madre María, la difunta Correa, San la Muerte, el Gauchito Gil y otras hierbas. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, mire, hasta creo en los curas. Bueno, ya es un exceso eso. La fe es un equilibrio, no creer cualquier o muchas cosas aumentan la fe, por ahí pueden sacarla de su carril. Otros que por su modo de pensar y de conocer y la ciencia humana, dicen la fe y la ciencia chocan. Para que el hombre sea libre, Dios no tendría que existir. Nosotros arrancamos como un don y no necesitamos ser adultos, como dicen algunas sectas que a los grandes los llevan al río y los bañan. Dice, porque Cristo se bautizó de adulto. El nombre es el mismo, pero el bautismo de Juan
El bautismo de Cristo y nuestro bautismo no se parecen. Dice, bueno, Cristo se bautizó de grande y hay que bautizar los grandes. Uno tiene que elegir la religión en nombre de la libertad. ¿Cuántos padres de familia no educan en la fe a sus hijos o no los bautizan, no los mandan al catecismo? Que elijan. Si en este mundo los que ya estamos bautizados elegimos mal de vez en cuando, cuanto más el que no. Nadie puede decir, yo me bautizo. Como yo no me puedo dar el ser natural a mí mismo, necesité de mis padres. No me puedo dar la vida eterna a mí mismo. Tengo que ser sumergido en Dios. Cuando Jesús parte de este mundo, dice, yo he recibido la plenitud del poder en el cielo y en la tierra. Vayan, instruyan y bauticen. Bautismo que significa impregnar, sumergir, empapar, saturar y, como hablamos de Dios, divinizar. Tome usted una piedra y métala en el agua, la saca, está mojada, pero pártala, adentro está seca. Tome una esponja y póngala en el agua y sale impregnada. Ese es el bautismo, la divinización de todas nuestras potencias. Decía San Agustín, tú quieres entender para creer cómo María Virgen y Madre, cómo la resurrección. No, es al revés. Cree y a partir de eso entenderás. A María, la llena de gracia, que no necesitaba ser impregnada en el Espíritu Santo, se le hace la propuesta. No entiendo, dice la Virgen, no tengo relaciones. Dios, bueno, sí es Dios. Yo soy la esclava de Dios, pertenezco a Dios, nada mío lo administro yo, todo estaba disponible para Dios. Hágase en mí según tu palabra. Se entera de que Isabel dice, mira, tu pariente vieja primípara añosa está de 6 meses. El término, María acaba de hacer su acto supremo de fe en Dios. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Inmediatamente María transmite el Espíritu Santo. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita entre las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque sos joven, bonita, de la familia real? No, bendito es el fruto de tu vientre. El fruto final de la fe de María. La fe, decía San Agustín, entra por la audición. Como le dijo Isabel a la Virgen, feliz de ti que has creído que se va a cumplir lo que te fue anunciado. María oyó, creyó y engendró. Cuando le tocó el turno a San José, porque María vuelve después de los 3 meses que le quedaban a Isabel hasta el parto, vuelve de 3 meses. San José la ve y dice, está embarazada, el chico no es mío y me debe fidelidad. Flagrante adulterio. La ley que dice, mátela a pedrada. A ella con chico y todo, mátela a pedrada. Por adúltera. De algún lugar sacó ese chico. Y entonces el ángel en sueño le dice, José, ese chico es mío. Ojito. Viene del Espíritu Santo. Tú vas a ser el padre del corazón. Tú vas a ser compadre de Dios Padre, no padrino, compadre de Dios Padre. Tú le vas a poner el nombre de Salvador, Joshua. Me lo vas a criar. Por supuesto, conteniéndola a la madre. No va a esperar que nazca, lo adopte y la Virgen a otro lado, no. José soñó, creyó y adoptó. Ese es el camino que seguimos todos. Por eso es preferible
escuchar la palabra que leerla. Yo si me compro una Biblia y leo, corro el riesgo de que lo que yo entiendo, y vaya a saber en qué idioma la he comprado, lo que yo entiendo que sea la verdad, tiene que pasar por el filtro del magisterio de la Iglesia, que llega al final en usted, papá, mamá, abuelo, abuela, que encuentra la forma adecuada para que el chico lo entienda. Por supuesto, aunque en el Antiguo Testamento Dios vivía amenazando, usted no va a transmitir la fe a su hijo si a cada rato le está diciendo, Diosito te va a castigar, Diosito. ¿De dónde sacó eso? O si no, como decían las abuelas antes, Dios castiga pero no con lazos. O sea que ya. Había ya en Córdoba, en diagonal con la Plaza Colón, están los padres salesianos. Y en el baño de los varones estaba ese famoso triángulo con el ojo de Dios mirando, parecía el gran hermano. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Ni podían orinar los changos del susto que se pegaban. ¿Qué Dios presentamos? El que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. ¿Cuándo nosotros, como la Virgen, como San José, como los apóstoles, cuando salió a buscarlos, le dijo, sígueme? Ellos vieron un rabino jovencito, recién lo veían, pero Jesús despertó en ellos la fe, inmediatamente dejando todo, lo siguieron. Ese inmediato. Así con los apóstoles, al final, como Pedro tropezó tantas veces, después de la resurrección, le dice Jesús, ya no te pregunto si crees en mí, porque ya lo dijiste en Cafarnaún. Cuando yo pregunté qué decía la gente acerca de mí, tú dijiste en nombre de todos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Ya lo sé, Pedro, ahora quiero saber si me amas. Si la fe te lleva al movimiento propio del amor, salir para hacer el bien y aceptar el bien como alimento. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Si es así, apacienta mis ovejas. Y finalmente le dice de nuevo, sígueme. Cuando eras joven ibas y venías donde querías. Cuando seas viejo, otro te va a atar y te va a llevar donde no quieras. Juan dice, le hablaba de la muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Asegurado el amor, le dice, sígueme. Y así nos pasa a nosotros. Ellos tuvieron la suerte de hablar personalmente con el Verbo encarnado, pero decíamos estos días, hablando de la esperanza, Cristo fue anunciado y vino como un bebé. Él anuncia que volverá con un cuerpo glorioso. Pero mientras tanto, el arco tendido entre la última cena y el domingo a la tarde, Emaús, ya en la casa de su tía, la mujer de Cleofás, Cristo vuelve a partir el pan. Y los discípulos que se alejaban de Jerusalén pensando que había habido un fracaso, iban tomando distancia del centro de la fe. Cristo en su propia casa, al partir el pan, le muestra que todo lo que le había catequizado durante el camino. Inmediatamente, dice, se pusieron en camino y volvieron a donde estaban los demás. Y se lo hemos reconocido al partir el pan. Bautismo, confirmación y comunión, ese es el orden, nos habilitan para que cuando vengamos a la presencia sacramental de Cristo y se nos diga, este es Cristo, el cuerpo de Cristo, no un bife ni un cadáver, podemos decir en una sola palabra, amén. Termina la consagración del pan y del vino, el canon, y el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, el final de los finales, y solamente decimos amén. Sí, así es, creo,
Y entonces, en el rito latino, cuando decían, ite missa est, vayan, salgan, caminen, como dice el Papa, en salida, no se escondan en una sacristía o en una vida en burbuja, salgan. Id por todas las naciones, bautizando a todos, propagando a todos. Aún curando paralíticos, Jesús nos mostró que sacándonos del pecado, curaba esa parálisis de mezquindad que nos impide llevar la fe a otros. Decía Jesús, yo soy la luz del mundo y si está conmigo no hay tiniebla. Pero más tarde dirá, ustedes son la luz del mundo. No fueron encendidos para meterse debajo de un cajón. Al candelero que iluminen, brillen vuestras buenas obras para que el mundo glorifique al Padre de los cielos. Una fe que irradia alegría. ¿Quién fue el ícono del siglo XX? Madre Teresa de Calcuta. Ella se hizo monja, con su religiosa tipo Carmen y Huerto, fue a la India para los colegios que tenía esa congregación, para las niñas de clase media arriba. Y ahí ella vio qué pasaba en la India en realidad, que hay de la clase media para abajo. Y dentro del contexto de debidos permisos y todo, dentro del contexto del pensamiento de los hindúes, las castas, los brahmanes allá arriba, que mandan y todo lo demás, y abajo, 7 castas, los parias, los pobres, los discriminados. Y Teresa asume, no solamente en su ropa, sino tocar muertos, a los funebreros los convertía en parias, tocar enfermos. Y ella bajó a ese nivel para estar todo el tiempo activa. Se le conocen, prácticamente no tienen ningún discurso, son respuestas a las preguntas que le hacen, pero realmente de una santidad. Lo que brillaba en ella era su obra. Ha habido muchos teólogos en el siglo XX, pero brillaba por su obra. Pobre entre los pobres. Era su fe la que la impulsaba incluso a cosas tan difíciles como pasar adentro de la cortina de hierro cuando Rusia todavía estaba blindada en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ella fue. No había puerta que se le pudiera cerrar. Yo solamente conocí un caso, María Julia Alzogaray. ¿Se acuerda de Julita? La que estaba con esta cosa de piel toda. Cuando la Madre Teresa de Calcuta va a Lafayette, que fue el suegro frustrado de Lady Di, y sale con el carrito lleno de cosas para comer, del jopo lo agarraron y viene el dueño y dice, si no es para ella, es para los pobres, dele más. Y decía María Julia Alzogaray, no tiene justificación. El término, la intención, no justifica los medios. Ella puede haber tenido buena intención, pero estaba robando. Qué cara dura después de todo. Usted, como decía Jesús, brille por sus buenas obras, pero primero tiene que saber que la fe lo puso operativo, que la fe que recibió no es para blanquear los ojos o para conocer un catecismo de memoria o una Biblia de memoria. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús, conocerán al árbol, y el árbol bueno dará frutos buenos. No vamos a ser juzgados por la calidad de la doctrina que aceptamos como verdadera, sino por las obras que esto nos inspiró. Y si me dicen que todo hombre es mi hermano, debo amar afectiva y efectivamente. A lo largo de la Iglesia, en algunos casos más notorio, el texto que han leído acá del Papa Francisco dice que San Pablo empezó a predicar
cuando se cayó del caballo. En ninguna parte figura que se haya caído de un caballo. En la Biblia seguro que no. Posiblemente porque hay un cuadro donde San Pablo está en el suelo y un regio caballo blanco. Dice que lo derribó a tierra. Iba caminando y que cayó en tierra sí, pero que cayó de un caballo, suerte que este no es un dogma, es solo una figura. Hay veces que nos cae la ficha, como decimos nosotros, y nos damos cuenta de que mucho creemos, mucha procesión, muchos santos, rosarios, agua bendita, cadenitas y algodones, pero mi hermano está solo. San Juan Crisóstomo decía, está bien que traigas para el altar lo mejor, pero cuídate primero que tu hermano tenga con qué vestirse. Está bien que pongas acá flores, velas y cadenas de plata y todo lo demás, pero fíjate tu hermano, porque en la última cena, donde fue instituido este sacramento, donde recibimos 4 mandatos, el primero fue el lavatorio de los pies, antes que empiece la cena. Jesús hace un trabajo de esclavo, un servicio de esclavo. San Pedro dice, no, bueno, si yo no te purifico, conmigo no vas a tener parte. Entonces bañame, Señor. Bueno, Pedro, el que se ha bañado está limpio, eso es. ¿Se dan cuenta, dice Jesús, lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, yo lo soy. Si yo que soy el maestro les he dado el ejemplo, ustedes también deben estar al servicio de los otros, como si fueran propiedad del otro, porque lo que hizo Cristo era un trabajo de esclavo, no del mayordomo, no de los servidores del vino y la comida y qué sé yo. En las familias pudientes le ofrecían a alguien que vino descalzo en sandalias si quería lavarse los pies. Más que todo tenían las chaises longues, se comían recostados. Y si era gente paqueta, ponían un esclavo que le lave los pies. Es lo que decía San Pablo en la carta a los Filipenses. Siendo de condición divina, se hizo uno de tantos, pasando como un hombre cualquiera, esclavo, al servicio de. Ustedes también, antes de empezar con la misa, también deben estar al servicio de sus hermanos. Que yo no soy el esclavo de nadie, sí. Cualquier servicio, cambiarle la ropa al bebé o a la abuela que ya usa pañales descartables, tender la cama, barrer el piso, conducir un vehículo, jugar un buen partido de fútbol porque eso es su aporte a la sociedad. Hágalo como para el bien común. Luego de la cena, vino, pan, vino. Coman, beban, háganlo en mi memoria. No así como así. No somos una ONG, no somos una distribución social de alimentos. 4. Los pobres, el pan, el vino y hacerlo en memoria de Cristo. Por eso decía Jesús, hagan esto en memoria mía. Díganle que pasa, anda, decirle que pasa, ¿sí?